A continuación resolveremos el ejercicio 5 de la unidad 3. Un reproductor de CD. El ejercicio dice así. En un disco compacto, la información de audio se almacena en una serie de surcos y áreas planas en la superficie del disco. La información se almacena digitalmente y las alternancias entre surcos y áreas planas en la superficie representan unos binarios y ceros que el lector de discos compactos debe leer y convertir de nuevo a ondas de sonido. Los surcos y las áreas planas son detectadas por un sistema que consiste en un láser y lentes. La longitud de una cadena de unos y ceros que representan una pieza de información es la misma en todas partes del disco, ya sea que la información esté cerca del centro del disco o cerca de su borde exterior. Para que esta longitud de unos y ceros pase siempre por el sistema de lentes láser en el mismo periodo de tiempo, la velocidad tangencial de la superficie del disco en la ubicación de la lente debe ser constante. Esto requiere que la velocidad angular varíe a medida que el sistema de lentes láser se mueve radialmente a lo largo del disco. En un reproductor de discos compactos típico, la velocidad constante de la superficie en el punto del sistema de lentes láser es de 1,3 metros por segundo. Inciso A. Encuentra la velocidad angular del disco en revoluciones por minuto cuando la información se está leyendo desde la primera pista más interna, que tiene R igual 23 milímetros, y la pista final más externa, que tiene R igual 58 milímetros. Veamos. Este es el CD, la pista interna tiene 23 milímetros, tenemos que la pista externa tiene 58 milímetros. Esas son las variaciones de radio, van a estar desde 23 a 58. Hay que analizar lo que se dice acá. Tenemos que la lectura del láser siempre tiene que ser a la misma velocidad, lo cual quiere decir que la velocidad que va a tener el disco, la velocidad angular que va a tener el disco, es la que va a variar. Es importante que la velocidad se mantenga constante para que la lectura sea adecuada. Y para eso la velocidad angular va a variar, va a ir cada vez variando su aceleración, variando su velocidad a medida que va pasando para poder mantener esa velocidad lineal constante. Bien, veamos entonces lo que me piden, que es que encontremos la velocidad angular del disco cuando la información se está leyendo desde la primera pista, o sea, cuando R es igual a 23 milímetros, y cuando tenemos la pista final, que es R igual 58 milímetros. Para eso, primero calculemos la interna. En la interna tenemos que omega inicial va a ser igual a V sobre R inicial, donde V me dicen que es 1,3 metros por segundo. Por lo tanto, omega inicial sencillamente sería esta relación, 1,3 metros por segundo entre el radio más interno, que es 23 milímetros, que hay que convertirlo en metros, por lo tanto sería 2,3 por 10 a la menos 2 metros. Entonces aquí sí puedo cancelar los metros y me queda 57 radianes por segundo. Si yo quiero convertir eso en revoluciones por minuto, tendría que tomar 57 radianes por segundo y definir que una revolución son 2 pi radianes y definir que 60 segundos es un minuto. Y con eso cancelaría los segundos y los radianes. Entonces tendría finalmente, al solucionar todo esto, o sea, al modificar 57 con 60 y con 2 pi, me daría 5,4 por 10 a la 2 revoluciones por minuto, que es la pregunta que me están haciendo. Ahora, lo mismo lo debería calcular entonces para el momento que está en la parte más externa. Vimos que en la parte más interna es la relación de una velocidad entre un radio menor. Ahora va a ser la relación entre la misma velocidad entre un radio mayor. Por lo tanto, la velocidad angular nos va a dar seguramente un valor menor que el que nos daba acá. Entonces, para el externo tendríamos que la velocidad angular va a ser igual a la misma velocidad entre esta vez el radio más externo, que es 58 milímetros, sería 1,3 metros por segundo. Recuerden que esa velocidad, que es la velocidad lineal, la V, tiene que mantenerse constante para que la lectura en el láser sea siempre la misma y no haya ningún problema en ese sentido. Y eso se divide entre el radio mayor, que es 5,8 por 10 a la menos 2 metros, donde hay que recordar que 58 milímetros hay que convertirlos a metros. Cuando hacemos esta operación nos da 22 radianes por segundo. Fíjense que el resultado es
menor. Por lo tanto, la velocidad angular cuando se está leyendo en la parte más externa es menor. Eso quiere decir que el disco gira más lento cuando se está leyendo afuera. Y eso, para convertirlo en revoluciones por minuto, debemos hacer esta misma operación, 22 por una revolución entre 2 pi radianes, 60 segundos arriba y 1 minuto abajo, y eso nos da 2,1 por 10 a la 2 revoluciones por minuto, que es lo que nos están pidiendo. Como por este resultado podemos ver que el reproductor va a ajustar la velocidad angular omega del disco dentro de este rango para que la información sea captada por la lente del objetivo a una velocidad constante. O sea, para poder tener una velocidad constante, la velocidad angular va a ir gradualmente moviéndose desde 5,4 por 10 a la 2 revoluciones por minuto hasta 2,1 por 10 a la 2 revoluciones por minuto. El inciso B dice así: el tiempo máximo de reproducción de un CD de música estándar es 74 minutos y 33 segundos. ¿Cuántas revoluciones hace el disco durante ese tiempo? Bueno, para eso tenemos que considerar que si sabemos que la rapidez angular siempre es decreciente, fíjense que va de 57 a 22, y suponemos que esta decrece continuamente con un valor de aceleración angular constante, si t es igual a 0 en el instante que arranca el disco, con rapidez angular de 57 radianes por segundo, que fue lo que obtuvimos en el inciso A, entonces el valor final del tiempo es 74 minutos por 60 segundos entre minutos más 33 segundos. Entonces tendríamos que calcular a qué es igual 74 minutos en segundo. Para eso tenemos que multiplicar por 60 segundos dividido entre minutos, 74 entre 60 por 60, más los 33 segundos que dice acá. O sea, aquí se me está indicando que lo que dura el CD son 74 minutos y 33 segundos. Por lo tanto, tenemos que pasar 74 minutos a segundo. Y eso me da una cantidad. Y a eso tengo que sumarle los 33 segundos. Y eso me da en total 4.473 segundos. Ese es el tiempo total. Estamos buscando el desplazamiento angular delta teta durante este intervalo, porque lo que me están pidiendo es cuántas revoluciones hace el disco durante este tiempo. Entonces, la mejor manera de encontrar eso es buscar el desplazamiento total que tuvo toda la pista en los 74 minutos y 33 segundos, que son 4.473 segundos. Para eso usemos la ecuación R2, que es la que me da la diferencia de desplazamiento en función de conocer las velocidades angulares. Por lo tanto, con esta expresión yo podría obtener lo que quiero. Para eso, bueno, tengo el delta teta, va a ser igual a un medio de omega inicial, que lo calculamos en el inciso A, 57 radianes por segundo, más el omega final, que lo calculamos también 22 radianes por segundo, por el tiempo total, que son 4.473 segundos, que lo tengo que obtener al transformar este tiempo de acá. Y lo que hago es sustituir los valores. Aquí los 57, aquí el 22, aquí los 4.473, y con eso obtengo 1,8 por 10 a la 5 radianes. Para yo convertir esto en revoluciones, entonces lo que tengo que considerar es la transformación entre radianes y revoluciones, donde una revolución son 2 pi radianes. Por lo tanto, tengo que hacer esta operación y me va a dar que esto es 2,8 por 10 a la 4 revoluciones. Fíjense que son muchas revoluciones lo que se hace en este tiempo. El inciso C me dice, ¿qué longitud total de la pista se mueve a través de la lente del objetivo durante este tiempo? Bueno, aquí lo que me están pidiendo es el desplazamiento lineal. Y como sabemos que la velocidad es constante, porque la velocidad lineal es constante y es 1,3 metros por segundo, entonces ese desplazamiento lo puedo obtener sencillamente multiplicando la velocidad constante por el tiempo en que transcurre todo esto. La velocidad es 1,3 metros por segundo y el tiempo son 4.473 segundos. Eso me da 5,8 por 10 a la 3 metros. O sea, estos son 5,8 kilómetros. O sea, más de 5,8 kilómetros de pista van a girar frente a la lente del objetivo. Eso quiere decir que cuando leemos un CD, lo que está pasando
por el láser son 5 kilómetros y tanto. Fíjense la cantidad de distancia que está pasando frente a un láser cuando estamos reproduciendo un CD. Inciso D. ¿Cuál es la aceleración angular del CD en el intervalo de tiempo de 4.473 segundos? Supongamos que alfa es constante. O sea, ahora lo que queremos sacar es la aceleración angular. Ya dijimos que obviamente aquí estamos considerando que hay una rapidez angular decreciente y decrece continuamente, por lo tanto, con un alfa constante. Ahora lo que me están pidiendo es ese valor de alfa. Para hacer eso, entonces lo que hago es puedo usar R1 y R1 me quedaría de esta manera con los resultados del inciso A, donde vamos a tener que, si yo transformo R1 para obtener alfa, me va a quedar que alfa es igual a omega final menos omega inicial sobre el tiempo. Entonces lo que hago es que divido omega final 22 radianes por segundo menos omega inicial 57 radianes por segundo entre el tiempo, que son 4.473 segundos, y eso me va a dar un valor de menos 7,8 por 10 a la menos 3 radianes sobre segundo al cuadrado. Como podemos ver, me dio un valor negativo. Y eso es lógico porque la aceleración angular tiene que ser negativa porque el disco gira cada vez con más lentitud en la longitud positiva, en la dirección positiva, a medida que transcurre el tiempo. Vimos que va pasando de un omega de 57 a un omega menor. O sea, la velocidad angular disminuye desde el comienzo hasta el final, por lo tanto, esta aceleración angular tiene que ser negativa. Y vamos a ver que la aceleración angular va a ser relativamente pequeña, dado que toma un tiempo muy largo, más de una hora, para lograr el cambio de la rapidez angular. O sea, este cambio de la rapidez angular, que va de 57 a 22, va a tomar mucho tiempo. Por lo tanto, por eso es que podemos decir que hay un valor de aceleración angular muy, muy pequeño. Fíjense que es menos 7,8 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces, es muy pequeño porque va a ser mucho el tiempo para hacer esta reducción que se está diciendo aquí. Por lo tanto, hay una lógica en el valor que se obtiene y con esto queda respondido este ejercicio.